preguntar a usted, ¿cuándo va a recuperar usted esa La presentación que exposición. hizo? Ya estoy listo, doctor, ahora. Claro, pero yo hoy día voy a dar el tema de violencia de género. Entonces tendría que ser si usted puede ser hoy a partir de las 11. A partir de las 11 puedo yo. Perfecto, no hay problema. Ya. Bueno, entonces voy a comenzar a grabar porque vamos a dar esta clase, porque esta clase va a ser la base para que ustedes hagan un pequeño trabajo de investigación sobre violencia de género. Entonces, vamos al tema propiamente, ¿verdad? Okay. Sí está visible, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, bueno. Entonces vamos a ver algunos conceptos sobre violencia de género. Voy a empezar a grabar para... Perdón. Quiero saber si está grabando, sí. Entonces vamos a empezar a grabar para el compañero, si no está, pues que pueda ver en el aula. Bueno, primero vamos a hacer una serie de definiciones. ¿Qué son roles, estereotipos y prejuicios? Bueno, ustedes lo saben, pero solo es un recordatorio. Los roles son un conjunto de funciones, tareas, responsabilidades que se generan en la sociedad. Es un modelo o actitud que se repite sin variar. Por ejemplo, las conductas y actividades habituales que asumen un hombre y una mujer por el hecho de serlo son roles femeninos y masculinos que ha impuesto la sociedad. Eso después vamos a ir viendo un poco más ampliamente. Y son culturales, o sea, esos roles se asumen culturalmente. Es la misma sociedad la que hace que se asuman esas actividades o esas funciones que tienen el hombre y la mujer. ¿Y qué son los estereotipos? Los estereotipos es una imagen simplificada de las personas que comparte un grupo y que lo cree, ¿no? Y lo atribuye a una característica que se va pasando de persona a persona o de grupo en grupo. Por ejemplo, un estereotipo es, bueno, la ropita azul para el niño, la ropa rosada para la niña. Eso ya se tiene en el imaginario. O un estereotipo es, si uno piensa en la familia, ¿qué piensa? Hombre, mujer y 2 hijos. Ese es como el estereotipo ideal de familia. Y en realidad, pues eso no responde, es una simplificación mental, porque no responde a la realidad de tantas familias que existen, que hay familias, mujeres con sus hijos, hay familias que son muchas más numerosas o familias ampliadas, o abuelos que viven con nietos, etcétera. O sea, el estereotipo es como una simplificación de algo que uno desea culturalmente y que se comparte. ¿Y qué son los prejuicios? Los prejuicios es una opinión preconcebida que no ha sido argumentada o analizada debidamente, sino que es parecido al estereotipo, pero ahí tiene un dejo negativo, ese prejuicio. También se hereda culturalmente y, por ejemplo, un estereotipo que es muy común.
todos las personas homosexuales son promiscuas. Eso es un prejuicio que tenemos nosotros, o muchas personas lo tienen en la cabeza diciendo, no, todos los homosexuales son promiscuos porque o sea, ha habido la primera la primera ola de VIH-Sida, pues se produjo en esta población. Pero eso no es así. Ahí la homosexualidad abarca un 10% de la población y la mayoría de los homosexuales no son promiscuos. Entonces, eso es un prejuicio. Bueno, siguiendo, vamos a ver lo que es sexo y lo que es género. El sexo es una característica con la cual se nace y identifican las diferencias básicamente biológicas entre hombres y mujeres y que tienen sobre todo que ver con la reproducción. El sexo es inmutable, bueno, inmutable a no ser que haya una cirugía, ¿no? Pero normalmente el sexo es natural, no cambia, generalmente no cambia, y se considera así en muchos contextos culturales. En cambio, el género sí es cambiante, es una característica que tiene que ver con lo que aprendemos, con lo que nos dicen de pequeño cómo debemos ser los hombres y las mujeres. Son construcciones culturales que varían según el contexto histórico por los que una sociedad determina y asigna roles y estereotipos a las personas. Entonces, por ejemplo, a los varones y a las mujeres se le atribuyen distintos roles. Por ejemplo, al hombre, o el hombre tiene la esfera de lo público, tiene el espacio público, político, económico, circulatorio, puede hacer recreación fuera, etcétera, etcétera. En cambio, a la mujer, históricamente, pues se le ha dado el espacio privado de la casa para adentro, los cuidados, la atención, la reproducción, no solo física, sino social, del resto de la familia. O sea, el sacar a los hijos adelante, ¿no? Estos roles ya predeterminados han cambiado a lo largo de la historia porque, bueno, antes pues las mujeres solo se quedaban en la casa, ahora las mujeres salen a trabajar, pero aunque la mujer sale a trabajar, cuando llega a la casa tiene que cumplir una doble función, la función igualmente la función de cuidado, de atención, de ayudar a los deberes a los hijos, etcétera, etcétera. O sea, ha cambiado en algo, pero no ha cambiado sustancialmente. Entonces, estos son las definiciones de sexo y género. Aquí lo vemos claramente. El sexo es morfológico y fisiológico, hombre-mujer. El género, en cambio, son las identidades masculina y femenina. El sexo son diferencias sobre todo en la reproducción y en los órganos sexuales. Es natural, se nace, hay diferencias corporales y no cambia, a no ser que sea mediante una cirugía, ¿no? En cambio, el género son roles, relaciones, responsabilidades que se aprenden de la cultura en que se nace y se da una valoración no equitativa a los géneros porque no se ve el género como una diferencia biológica, sino como una desigualdad social, como hemos visto esos roles que se le dan a los hombres y a la mujer. Pero puede cambiar, y de hecho ha cambiado, porque es distinto. Por ejemplo, la mujer del siglo XIX pues no tenía ni derecho a alzarle la voz al marido. En cambio, y por supuesto, nada de estudiar, nada de trabajar, y eso ha ido cambiando. Pero todavía existe una diferencia, una desigualdad, una valoración no equitativa con respecto a los géneros. Si hay alguna duda, por favor, me indican. Bueno, Doctor, está perfectamente claro. El concepto de género se afincó en los años 70
y fue propuesto por la antropóloga norteamericana feminista Rubin, y recurrió a esta categoría para explicar cómo la sociedad construye la subordinación de las mujeres y cómo las diferencias sexuales se van traduciendo poco a poco en desigualdades reales y generando relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, donde la dominación masculina es el resultado de procesos sociales y de construcción de la sociedad y de construcción cultural. Entonces, esta definición de género, eso lo vimos claramente, a partir de ese tiempo lo vimos, que en las investigaciones ya no ponían sexo, sino ponían género, pero el género es difícil de definir, ¿no? Porque, como hemos visto, es una construcción cultural. Bueno, ¿y de dónde viene todo esto? Porque esa definición cultural de género, pues donde hay una desigualdad social, viene precisamente de lo que se llama patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? Bueno, el patriarcado dice que es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niñas, en la familia y la extensión de esta dominación sobre la mujer en la sociedad en general. Esto significa que el hombre tiene el poder en todas las instituciones sociales y que a las mujeres se le niega el acceso a ese poder. Bueno, eso hemos visto que ha ido cambiando, pero todavía no ha cambiado totalmente. Esto no implica que las mujeres no tengan ningún poder ni estén desprovistas de todo tipo de derechos, influencias o recursos, sino que a pesar de eso, pues sigue dominando el ámbito masculino. El patriarcado aparece a través de la historia en formas y modos variados y se van adaptando a los tiempos. Bueno, y nos preguntamos nosotros, ¿cómo aparece el patriarcado? Parece que en las sociedades paleolíticas, ustedes saben que cuando apareció el hombre en la Tierra, pues primero eran cazadores-recolectores, eso se define como el periodo paleolítico. Todavía no había lo que se llama Estado. Después pasa al periodo neolítico, donde aparece la agricultura y ahí ya se asientan las personas. Entonces, en esa transición del paleolítico y el neolítico, donde la mujer desempeña un rol bastante importante, porque la mujer era la que prácticamente recogía algunas semillas, etcétera, y se le atribuye a la mujer el nacimiento de la agricultura, porque ella es la que hace ensayo-error de ciertas plantas y se da cuenta de que sí puede plantar ciertas semillas y eso pues le pueden dar, por ejemplo, el maíz, etcétera, etcétera. Entonces, la mujer tiene esa potestad. Además, en ese tiempo, pues, el padre, como no aparecía todavía claramente en la tribu, sino aparecía la mujer con los hijos, porque padre podrían ser algunos, pero en esa tribu claramente estaba definida la mujer con su prole, con sus hijos, y algunos hombres que eran los padres de esos niños, ¿no? Entonces, la mujer ahí también tenía una preponderancia porque ella pues cuidaba a esos hijos y cuidaba y atendía y había esa reproducción social, diríamos, transmitirles ciertos valores en esa época, ¿no? Entonces, también los hombres primitivos pues les tenían una veneración a la mujer porque la mujer era creadora de vida. Era creadora de vida, ahí existía la religión animista, o sea, se adoraba pues el sol, la montaña, la tierra, etc. Y la mujer
era productora de vida. Entonces la mujer era algo muy importante en esa sociedad. Y parece que ahí en esa sociedad pues había un matriarcado. O sea, las mujeres eran las que un poco decidían. Pero ¿qué pasó y por qué se convirtió en patriarcado? ¿Por qué empezó la preponderancia del hombre? Pues pasó, y eso los antropólogos pues tienen alguna respuesta. En ese periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico, en que ya las personas ya no eran cazadoras recolectoras, ya no recorrían sitios, sino que ya se iban asentando. Entonces, si se asentaban en un sitio, tenían que protegerlo de otras tribus. Entonces empezó a haber pequeñas aldeas con personas que se encargaban de protegerla. Entonces, eso eran los hombres los que se encargaban de proteger. Entonces, ahí ya empieza un rol nuevo para el hombre, que es el cuidado de la tribu, y eso le da bastante poder. Después, cuando ya empiezan los estados, pues básicamente pues el hombre tiene una preponderancia porque es el señor de la guerra. Entonces, ahí es cuando hay esa transición del matriarcado al patriarcado que prácticamente pues dura hasta hoy día. Por ejemplo, en el Ecuador todavía no hemos visto una mujer presidente. En el Ecuador, básicamente, pues se ha invisibilizado en la historia, en la literatura, en las artes, el aporte de la mujer. Y no solo en Ecuador, en todo el mundo. Entonces, quiere decir que ese patriarcado se impuso, y casi yo diría que se impuso por la fuerza, y básicamente pues rigió dentro de la familia y de ahí se expandió a la sociedad. Y hasta ahora pues las mujeres que tienen diferencias biológicas siguen teniendo diferencias o desigualdades sociales, porque todavía hay bastante desigualdad en lo que tiene que ver a salario, acceso bueno, el acceso a la educación en otros países, en Ecuador afortunadamente, eso es bastante positivo para la mujer, el acceso a la educación, pero en otros países todavía la mujer está plenamente en el ámbito privado, el hombre es el que tiene el poder sobre la mujer, y bueno, sobre todo en las sociedades islámicas, en Asia, eso ocurre bastante. Bueno, eso sería el patriarcado. No sé si usted quiere hacer algún comentario, alguna cosa, tranquilamente me puede indicar, ¿no? No, doctora, está claro. Bueno, entonces de esta manera los hombres, con el patriarcado los hombres tienen una serie de privilegios que las mujeres difícilmente tenemos. Mejor salario, mayores oportunidades de trabajo, mayor poder de decisión en la casa, más seguridad personal. Bueno, son algunos de ellos. Esto va creando entre uno y otro género una relación de desigualdad, que no es porque los hombres sean malos o porque nosotros seamos tontas o nos dejemos, sino simplemente es porque esa construcción social y esas diferencias son el resultado de cómo se ha organizado la sociedad durante muchísimos siglos. Esta forma de organización de la sociedad ha permitido que los hombres hayan dominado y oprimido a las mujeres. Eso es una realidad y eso está comprobado históricamente. Y bueno, y diríamos, ¿y qué es el machismo? El machismo son todas las actitudes y comportamientos relacionados a la idea de que el hombre es superior a la mujer por el simple hecho de ser hombre. Y todo el machismo, ese sentimiento de superioridad, puede llevar a la discriminación y a la violencia. Y la definición más fidedigna es que es una relación desigual de poder en la que el hombre quiere llevar el control. Eso sería la definición de machismo. Una relación desigual de poder, a pesar de que tenemos los mismos derechos y oportunidades, hombres y mujeres, pero hay una
relación desigual de poder en la que el hombre quiere llevar el control. Eso se traduce en ¿qué? Se traduce en la fuerza, se traduce en la represión, en la discriminación y en la violencia. Y el machismo sigue prevaleciendo en muchos países, incluido el Ecuador. Países del primer mundo, países en vías de desarrollo. Hay países donde es mucho más grave, como les decía, todos los países dominados por el Islam, la situación en la mujer es bastante grave, pero en una u otra medida el machismo sigue prevaleciendo. ¿Y qué es el sexismo? Seguimos con las definiciones. El sexismo es una creencia donde se demuestra la superioridad del sexo masculino. ¿Qué es el androcentrismo? Es la visión desde lo masculino. O sea, el varón es el modelo de lo humano. Y mire usted, si ustedes ven los libros que nosotros teníamos en bachiller, cuando se veía el cuerpo humano, que se veía el cuerpo humano de un varón, no se veía el cuerpo humano de una mujer. Rara vez se veía el cuerpo humano de una mujer. Cuando se tomaba en cuenta, qué sé yo, la pintura, el arte, siempre se nombraba a personajes varones. Entonces, esa es la visión androcentrista, es ver el mundo desde los ojos y desde el modelo masculino. ¿Y qué es la misoginia? La misoginia es el odio, eso ya es un extremo, que es el odio o desprecio hacia lo femenino. ¿Y qué es el feminismo? ¿El feminismo será lo contrario del machismo? No. El machismo es una actitud y es una práctica. O sea, es una relación desigual de poder que hemos dicho. Pero el feminismo, en cambio, es un movimiento social y político que apareció ya con la Revolución Francesa. Hay algunas olas, son 4 olas feministas, ¿no? Y que reivindica los derechos de las mujeres. Entonces, es como una toma de conciencia de que la mujer vive en una sociedad patriarcal donde durante siglos ha dominado el hombre y quiere reivindicar algunos derechos. El derecho a la planificación familiar, el derecho a tener los hijos que desee, el derecho al aborto, el derecho al divorcio, etcétera, etcétera. Y otros derechos, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos laborales, educativos, etcétera. Entonces, el feminismo es como un movimiento, es como una ideología. Y en cambio, pues el machismo, como hemos dicho, es una actitud y es una práctica. Entonces, a veces dicen que el machismo es lo contrario del feminismo. No, en absoluto. En el feminismo hay muchísimos hombres implicados, porque hay muchos hombres que quieren los derechos de las mujeres. Yo conozco algunos colectivos de mujeres que tienen entre sus filas muchos hombres, porque son profesionales que buscan precisamente eso, que se reivindique la igualdad entre el hombre y la mujer. Que eso ha luchado los derechos humanos desde cuando se promulgaron, ¿no? Entonces, eso tengámoslo también muy, muy claro. Bueno, ¿y qué es la violencia? Igualdad en cuanto a derechos, doctora. Igualdad y oportunidad, o sea, tenemos igualdad de derechos y oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. O sea, si estamos formados en la misma carrera y trabajamos de igual manera, ¿por qué el hombre, en ciertos países, por qué el hombre sigue ganando más que la mujer? O sea, tienen la misma formación. Eso pasa todavía, por ejemplo, en España, todavía como el 23%, hay una diferencia de salario del hombre con respecto a la mujer de un 23 al 25%. Y bueno, pensaríamos que es una sociedad que está más desarrollada que la ecuatoriana,
Entonces, existe todavía esa desigualdad. Bueno, eso sí me gustaría empaparme un poquito más en el tema, porque yo pienso, al menos en este caso, que cuando veo a las feministas hablando de desigualdad en cuanto a la remuneración por los trabajos, pero la desigualdad de remuneración en trabajo en comparación al hombre, pero yo pienso, entonces, si yo como empleador eh, pago menos a una mujer, a mí me convendría no tener hombres trabajando, sino tener puras mujeres trabajando para pagar menos. Claro, pero en cambio las mujeres tienen también la cuestión de la reproducción. Y eso a muchos empleadores no les gusta. Incluso en el momento que sospechan que están embarazadas, ¿qué ha pasado? Pues la han despedido. Después eso se incorporó a las leyes para que no hubiera despido en el momento que las mujeres se embarazaran. Bueno, hay de todo un poco. O sea, yo no quiero generalizar porque no se puede generalizar, pero todavía existen esas condiciones de desigualdad. Por ejemplo, lo que yo le decía antes, la mujer que trabaja llega a la casa y llega a trabajar de nuevo. O sea, claro, eso sí es. El hombre, normalmente el hombre trabaja, es el proveedor de la familia, o sea, se tiene ese estereotipo que es el proveedor de la familia, y ya Sí, su tarea en el trabajo llega a la casa y espera que lo atiendan. En cambio, la mujer exacto, sí. Y tiene que seguir trabajando en la casa. Eso sí me parece. Y eso, bueno, no es que la mujer lo ha hecho y lo siga haciendo, pero realmente no se le ha reconocido. Y bueno, Sí. hay en muchas ocasiones, pues la paternidad ha cambiado, porque antes los hombres ni se metían en la educación de los hijos, ahora los hombres se involucran un poco más, pero se involucran no todo el tiempo. Se involucra en determinadas tareas, a lo mejor de indicarles algún deber o orientarles en algo o llevarles a hacer alguna recreación, pero las tareas cotidianas de llevarle al médico, de hacer la comida, de bañarles, etcétera, etcétera, todavía eso está consolidado en los roles de la mujer. Entonces todavía eso, a pesar de que la mujer trabaje, eso está así. Y es una realidad. Y no podemos... Sí, es triste eso, que llega el hombre del trabajo y ya, y llega a que le sirvan, a que lo atiendan, y la mujer llega a seguir haciendo las cosas Entonces, en la casa. esa es la desigualdad de que hablan. La feminista, claro que el feminismo ahora mismo es mal visto por esa corriente de manifestaciones que hubo, pero muchas muchos hombres son feministas y muchos hombres en su relación de pareja pues intentan hacer o sea, hacer los roles familiares, compartirlo en su totalidad, porque es el pensamiento que tienen, ¿no? Pero ese cambio es más lento, porque toda la sociedad es patriarcal, toda la sociedad tiene ese dominio masculino desde hace siglos. Entonces, bueno, pues el hombre llega a la casa, se ducha, se asea y se va con sus amigos a jugar a la pelota, qué sé yo. En cambio, la mujer queda en la casa haciendo las tareas. ¿Sí? Eso es real, ¿verdad? Sí, claro, sí. Entonces, Eso está muy arraigado en nuestra cultura. y claro, ahí obviamente pues sí hay como una mirada negativa hacia el feminismo, diciendo, ay, estas mujeres que solo quieren eso, que haya el aborto para que todas se pongan a abortar, que no sé qué, o quieren, están en contra de los hombres. Y no, las mujeres no están en contra, las feministas no están en contra de los hombres, o la mayoría de las feministas. Más bien lo que quieren construir junto a los hombres una sociedad en igualdad de derechos. Pero que eso, y como eso es cambiante, yo estoy seguro que en algunas décadas eso se conseguirá.
y cambiará. Hemos dicho que el género es un concepto que es cambiante, que va cambiando con los siglos, y hemos visto cómo ha ido cambiando, ¿no? Entonces, seguro que va a cambiar. Y yo soy optimista en pensar que vamos hacia lo mejor, no vamos hacia lo peor. Entonces vamos evolucionando de una manera positiva. Y eso lo tenemos que hacer no solo las mujeres, tenemos que hacerlo junto a los hombres, obviamente. Junto a los hombres buscar lo mismo que buscamos la igualdad de derechos en otros ámbitos, la igualdad de derechos en culturales, en los migrantes, bueno, en otros ámbitos, lo mismo tenemos que buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, empezando por la familia, ¿no? Por la célula más importante, que es la familia. Bueno, cuando ya volviendo al machismo, cuando hay esa relación desigual de poder, cuando hay ese control, o sea, el hombre quiere controlar, entonces, ¿cómo controla? Pues utiliza la fuerza para controlar, para imponer algo. Entonces, la violencia se expresa en muchos ámbitos, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo laboral, en lo educativo, en lo familiar. Y esa violencia se presenta como la negación de algunos derechos, como una amenaza, como un riesgo o una destrucción de las condiciones esenciales de la vida o la vida misma. O sea, esa violencia puede ser la utilización de la fuerza para conseguir un fin determinado, una represión, una discriminación, o también la negación de la vida, pues puede llegar al asesinato o lo que se llama ahora el femicidio. Bueno, en América, ¿cómo estaba la situación? En todos los países de América Latina, hasta los años 90 del siglo pasado, la violencia contra las mujeres era considerado un asunto privado, en el cual el Estado no debía intervenir, porque, bueno, si había un problema de violencia dentro de una pareja, no, eso que resuelva la pareja. Y claro, eso que hacía que no se conociera la magnitud del problema. Se invisibilizaba la violencia en todos los ámbitos, en el ámbito legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, y en otros sectores de la sociedad, porque realmente pues no se conocía. Se naturalizaba porque era normal ver que el hombre tenía que tomar las decisiones en la familia y que la mujer tenía que obedecer. Entonces estaba naturalizada esa manera de pensar. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombre y mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer. Y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por lo que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. Esto lo dice esta declaración de 1993. Como ustedes saben, una declaración no obliga, solo es una recomendación. Lo que obliga son las convenciones, los pactos y los tratados. Apenas en 1996 la Asamblea Mundial de la ONU aprobó una resolución en la que, la Asamblea Mundial de la Salud, la ONU, aprobó una resolución en la que se declaraba a la violencia como uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. Recién, en 1996, se consideró como un problema de salud pública por su magnitud. Y bueno, en el Ecuador, ¿qué pasó en el Ecuador? En el Ecuador, bueno, también en los años 80 es cuando empiezan a organizarse las mujeres, 70-80, organizarse las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las mujeres obreras. Y hay una convención de la ONU, que es la Convención de la CEDAW, que es la Convención Internacional contra la Discriminación. Esa fue ratificada, esa convención CEDAW, las siglas en inglés,
fue promulgada en el 79, pero Ecuador la ratifica, o sea, la firma, el Estado ecuatoriano la firma en 1981, esa convención, o sea, una convención que obliga al Estado a cumplirla. En el momento que la firma tienen que empezar a cambiar ciertas leyes para empezar a cumplirla. Entonces ahí en esa convención se condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas y promueve la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, obviamente, pues ya empezaron a cambiar las cosas en el Ecuador. Y después, más tarde, hay una convención, la Convención de Belén do Pará, que es una convención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en Brasil, esta convención pues, es un instrumento para las Américas con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Y el Ecuador pues, la ratificó en 1995. Entonces ahí, bueno, en esa época, pues incluso ya con el presidente Borja, pues se había creado la Oficina de la Mujer. También en esa constitución que se hizo ya había una cuota más paritaria entre, por ejemplo, las elecciones, pues tenía que haber el 35% de mujeres y el resto de hombres, el 65% de hombres. O sea, antes era prácticamente la mayoría de los hombres son los que ocupaban los cargos políticos. Pero en esa otra constitución ya se indicaba que tenía que haber el 35%. Después ya en la constitución del 2008 es cuando dice que no, que el 50% hombres, 50% mujeres, y eso, bueno, está ahí escrito, pero a veces no se cumple, ¿no? En esa, o sea, una vez que empezaron a organizarse las mujeres, se creó, no sé si usted recuerda o lo ha oído nombrar, el CONAMU, que era el Consejo Nacional de las Mujeres, que era una instancia que estaba adscrita a la Presidencia de la República y que era la que daba diríamos, legalizaba todas las organizaciones de mujeres, que había en el país bastante, y también luchaba para conseguir la igualdad y también contra la violencia. Y ahí cuando se ratifica esa convención de Belén do Pará en el Ecuador, se crean las comisarías de la mujer. Yo creo que eso sí se recuerda, que antes había las comisarías de la mujer y la familia, donde cuando había un acto de violencia hacia la mujer o hacia la familia, pues se acudía a esas comisarías, pero esas comisarías solo eran prácticamente administrativas, se consideraba como contravenciones, y lo que se daba era la boleta de auxilio, diríamos, el alejamiento del agresor, y máximo se ponía como hasta 15 días de arresto. Eso duró durante muchos años hasta que se creó las unidades eso fue en el 2013, las unidades judiciales contra la violencia, donde hubieron 80 jueces contra la violencia. Ahí había como un equipo, hasta ahora pues existe en esas unidades contra la violencia, hay un equipo que es un psicólogo, trabajadora social, y también abogados, que son los que recogen las denuncias, y están los jueces quienes dan paso y juzgan esas denuncias, ¿no? Y en el 2014 que se aprobó el COI, el Código Integral Penal, donde ya la violencia no es solo una contravención, sino que la violencia se convierte en un delito, la violencia de género se convierte en un delito, y no solo la violencia física, sino también la violencia psicológica se convierte en un delito.
y también ahí aparece una nueva forma penal, que es el femicidio, que es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, quiere decir que en el Ecuador ha habido una evolución que ha llegado hasta donde estamos en este momento, pero a pesar de que exista todo eso, ahora hemos visto en la pandemia que la situación de violencia, sobre todo intrafamiliar, por el confinamiento, ha empeorado y que sigue siendo un problema de salud pública. O sea, la violencia intrafamiliar sigue siendo un problema de salud pública. Ahora, no queremos decir que no haya violencia, porque dicen, es que solo hay violencia contra la mujer y la violencia contra el hombre. Puede que haya violencia contra el hombre, obviamente. O sea, no solo es de una sola vía, puede ser de doble vía, pero estadísticamente la situación más grave es la violencia hacia la mujer. Hay algunos casos que existe violencia hacia el hombre, pero son estadísticamente los menos significativos. ¿Estamos claros? Bueno. Sí, doctor. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar se produce entre los miembros de la familia o compañeros sentimentales y suele acontecer en el hogar, aunque no exclusivamente. Entre ellos está el maltrato a los niños, la violencia contra la pareja y el maltrato de los adultos mayores. También en las comisarías, cuando existían las comisarías, incluso se consideraba violencia intrafamiliar cuando había peleas entre familias o también incluso entre vecinos. Eso también se veía en las comisarías. Después se pasó a lo que se llama violencia contra la mujer, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Eso lo dice la ONU, que es violencia contra la mujer, ¿no? ¿Y qué es la violencia de género? Es la violencia que se ejerce contra las personas en distintos ámbitos en forma sistemática. Es la desigualdad respecto al género, y eso se da no solo en la mujer, sino también en los grupos LGBTIQ. Es una manifestación extrema de la asimetría de las relaciones de poder y la desigualdad entre géneros, que someten a las mujeres, a las niñas y a todas aquellas personas que no reproducen los patrones de masculinidad, como por ejemplo las personas transgénero, transexuales y los hombres gay, entre otras. Entonces eso sería la violencia de género. Y la violencia de género contra las mujeres trasciende lo privado, pues se da en el ámbito familiar, laboral, político, comunitario, social, en el docente, en el eclesiástico y en muchísimos ámbitos, ¿no? O sea, va más allá del ámbito privado, del ámbito familiar. Bueno, vamos a ver las manifestaciones de la violencia, que es la violencia física. Es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico a las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que requiera para su recuperación. Esto lo dice el COI, el Código Integral Penal. Se expresa con golpes, puñetes, patadas, cachetadas, heridas, hematomas, fracturas, intento de estrangulamiento, mordedura, darle medicamento u otras drogas sin su consentimiento, etc. O sea, son múltiples las maneras de expresar esa violencia física. Se utiliza cualquier instrumento, armas, la mano, las piernas, medicamentos, destornilladores, botellas, cables, mangueras, etc. El uso de la fuerza física siempre es intencional, nunca es accidental. Mire usted la muerte que ha pasado hace poco en Guayaquil, ¿no? El femicidio es la violencia física más extrema ejercida contra la mujer como resultado de una escala progresiva continua de violencia física. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 141, indica sobre el femicidio. La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestada en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género,
será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Eso es diríamos, la nueva forma penal, que es el femicidio. Es la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Qué es la violencia psicológica? Es toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza directa hacia otro miembro de la familia, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en tercero. Se manifiesta con gritos, con insultos, apodos, amenazas, críticas, frases encaminadas a desconocer el valor de la persona, ridiculización, encierro, aislamiento de la familia o del círculo de amigos, impidiendo el acceso al estudio, al trabajo, a la recreación, coartación de la movilidad, el uso personal del tiempo, las relaciones sociales o con la carga de todo el trabajo doméstico en manos de las mujeres, subvalorando y menospreciando su aporte a la economía familiar. Se contempla igualmente los actos de negligencia hacia niños, niñas y adolescentes, la no protección en situaciones de riesgo, privación voluntaria de los alimentos, educación, higiene, salud, etc. Eso sería violencia psicológica. Violencia patrimonial o económica constituye una forma más de violencia psicológica, es parte de la violencia psicológica, pero por sus características es un tipo de violencia que está definido, que es la violencia patrimonial, que consiste en privar a la persona de los medios económicos de subsistencia para ella y sus hijos o de afectarla patrimonialmente. Es todo acto que conlleve a la destrucción o daño de los bienes materiales, despojo de bienes inmuebles, negar el dinero para las necesidades de la familia, vender sin consentimiento las pertenencias de la familia, malgastar el dinero, utilización de ahorro destinado a estudio, a tratamientos médicos, arreglo de la casa u otras actividades. O sea, es gastarse lo que haya sin ver por la familia. Obligar a firmar créditos y documentos. Entonces, eso sería la violencia patrimonial. De ahí llegamos a la violencia sexual. Es toda imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona que la obliga a tener relaciones u otra práctica sexual con el agresor o con tercero mediante la fuerza física, la intimidación, amenaza, la generación de dependencia emocional o material, el abuso de poder o cualquier otro medio coercitivo. En el artículo 170 del COI se señalan lo que es abuso sexual y en el 171 lo que es violación. Y vamos a ver cada uno. El abuso sexual, la persona que en contra de su voluntad, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obliga a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal. Ese sería el abuso sexual. Y la violación es el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Eso sería violación. Y bueno, una persona que sufre violencia, ya sea violencia psicológica, que es la más común, o violencia física o violencia sexual, pues tiene una serie de efectos sobre su salud y sobre su vida y sobre su equilibrio emocional. Entonces, ¿qué efecto tiene la violencia? Hay desgarros, fracturas, heridas, hemorragia, aborto, discapacidad y muchas veces la muerte, producto de esa escalada de violencia que termina con la vida de la persona. Se afecta a la personalidad, destruyendo la autoestima, seguridad, alegría, creatividad, confianza en sí mismo y aumenta la ansiedad y la depresión. Al inicio sus efectos son silenciosos, pero pronto ahí se reflejan en síntomas diversos e inespecíficos, por lo que las mujeres consultan por dolores de cabeza, dolores de espalda, insomnio, pérdida de apetito, cansancio, nerviosismo, problemas ginecológicos, y esos son
como manifestaciones inespecíficas en el cuerpo de esta violencia. En muchos casos, estas molestias iniciales se pueden transformar en enfermedades crónicas. También se ha logrado identificar que 1 de cada 5 días de ausencia en las mujeres del trabajo se debe a la violencia intrafamiliar que ellas reciben. Y esta violencia pues, es causa significativa de discapacidad y muerte en las mujeres en edad reproductiva, sobre todo en ese lapso de 15 a 49 años, es mucho más frecuente esa violencia. La exposición a un estrés extremo experimentado directa o indirectamente exige a las personas utilizar una gran cuota de energía que las desgasta, las hace sentir impotentes, paralizadas y tristes. Bueno, esos son algunos de los efectos de esa violencia. Y vayamos a ver lo que es el ciclo de la violencia. Hay 4 fases. Hay una fase que es la acumulación de tensiones, la segunda fase es la explosión de violencia, la tercera fase es la reconciliación o luna de miel, y la cuarta fase es la de aparente normalidad. La fase de acumulación de tensiones hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos, que hacia la pareja, por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas. El violento se pone excesivamente celoso, trata de controlar todo lo que puede, el tiempo, el comportamiento de la mujer, cómo se viste, a dónde va, con quién va, el control del celular, por ejemplo. Trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Por ejemplo, decirle que si se ama no necesitan a nadie más, etc. En esta fase la duración difiere, pueden ser días, semanas o meses, incluso años, y se van acortando a medida que el ciclo se va repitiendo. O sea, una vez que el ciclo se repite, esas fases se van acortando. En la fase 2, que es el periodo agudo de violencia, aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas y puede dar lugar a una amenaza fuerte o también a una violencia física. Entonces, si hay intervención policial, él se muestra calmo y relajado, en tanto la mujer aparece confundida, histérica y debido a la violencia padecida. En la fase 3, que es la fase de calma, arrepentimiento, luna de miel, se caracteriza por un periodo de calma, no violento, y normalmente pues hay como un arrepentimiento, y a veces pueden ser arrepentimientos verdaderos, o sea, quiere arrepentirse, pero al final pues no se arrepiente. Dice que va a cambiar, que ya nunca más va a pasar esto, promete buscar ayuda, etcétera, etcétera. Y eso también tiene un periodo de duración. Hay una fase de aparente normalidad, en que todo aparentemente está normal, pero ya empieza otra vez a aparecer esas primeras fases. El mismo patrón. ¿Cómo? El mismo patrón. Así es. Entonces, Perdón, doctora, es que no me había dado cuenta que se me había activado el micrófono. Lo pensé en voz alta. Es un ciclo que se repite. Ajá. Entonces, bueno, ese ciclo de la violencia, pues, básicamente, pues se va acortando y normalmente las mujeres que sufren violencia, primero comienza con la violencia psicológica, que puede durar algunos años, pero cuando ya entra en la violencia física, ya ese ciclo se acorta bastante y ya puede ocurrir el femicidio, ¿no? Cuando ya traspasa el paso de la violencia psicológica a la física, pues ya ahí el círculo, ese ciclo de la violencia, se va acortando y es cada vez más intenso y puede llegar al femicidio. Entonces, bueno, la violencia, como usted ha visto, pues es producto del patriarcado. La mayoría de los hombres no son violentos, obviamente, o sea, una gran parte de los hombres no son violentos, pero hay una serie de mitos que
que son importantes que veamos y que lo analicemos, ¿no? Entonces, dice, si la mujer es golpeada es porque se deja. Si realmente quisiera, podría dejar al abusador. Eso es un mito. ¿Y eso será verdad o no? Pues realmente, así visto, podría decirse, sí, esto es verdad. Porque la mujer que no quiere ser golpeada se tiene que ir y punto. Pero ¿qué pasa? Que la mujer tiene una serie de dependencias, una dependencia emocional y una dependencia también económica a veces. Entonces la mujer realmente quiere al abusador, quiere al maltratador. Entonces es difícil separarse de él. Después están los hijos. Es también Pues difícil. eso le iba a decir, doctora, muchas veces los hijos también. Es difícil. Y en muchos casos, las mujeres que no trabajan y que tienen una dependencia económica del marido, pues se tienen que aguantar porque dicen, ¿qué hago Ajá, yo con mis hijos? Si yo no sé, sí. no tengo nada que hacer. Entonces, no es que se quiere ser golpeada o se deja que la golpeen, sino que realmente pues hay algunas características que le atan todavía a esa persona y que no pueden dejar a ese maltratador, ¿no? Otro mito dice que la violencia es provocada por el alcohol y las drogas. Pero miren, tantas personas que toman alcohol y drogas y que no se dedican a pegarle a su mujer en absoluto. O sea, el alcohol y las drogas son factores de riesgo, pero no es el desencadenante. O sea, no es la causa, es el desencadenante. Como hemos visto, la causa es el control, el dominio que quiere tener hacia esa otra persona. Y claro, si toma alcohol o droga, se desinhibe y es más fácil incurrir en la violencia. Y por eso dice, no, es que la mató porque estaba con los efectos del alcohol, las drogas, o le pegó porque estaba embriagado. Pero no es tanto así, porque tantas personas que beben y no pasa nada. Entonces también es un mito. Si se portan mal, merecen ser golpeadas. Eso es muy común. Aquí dice que nadie merece ser golpeado, no importa lo que haya hecho. Y eso es verdad, porque con la violencia no se consigue nada. Pero en muchos casos, ¿qué pasa? Es que la violaron porque llevaba una faldita corta. No, la violaron porque el tipo era un delincuente y era un abusador. O sea, la víctima es la que tiene la culpa de esa violación. Entonces, los golpeadores comúnmente culpan de su comportamiento a frustraciones menores, al abuso del alcohol, de las drogas o también a su pareja. O sea, es que tú saliste y como saliste yo te lo prohibí, tú tienes la culpa. Entonces tú te portaste mal y tienes la culpa y por eso te golpeé. Entonces, eso no es así, pues, o sea, culpa a la víctima. Y la violencia, pues, es algo que se elige. O sea, la persona que es violenta elige y toma la decisión de ser violenta. Eso es un mito también, ¿no? La violencia intrafamiliar solo concierne a la familia. No, ya hemos visto. Ya la violencia no está dentro del ámbito de lo privado. La violencia es un problema de todo porque afecta a los hijos, afecta a la familia, afecta a esa persona que si trabaja pues deja de rendir en el trabajo. O sea, realmente pues la violencia, como hemos visto, es un problema de salud pública, es un problema social, no es solo familiar. Entonces, eso es un mito. Eso era antes que se decía que lo que pasa en la familia se resuelve dentro de la familia. Eso normalmente, pues, por ejemplo, nosotros como médicos, si vemos un caso de violencia, no nos podemos quedar callados, tenemos que denunciar. Por ejemplo, si es una violencia física, que es la que normalmente se puede ver en un consultorio, inmediatamente pues hay un protocolo en el Ministerio de Salud Pública para denunciar esa situación inmediatamente, porque
quien ve esa violencia pues tiene el derecho, la obligación de denunciarla. Y nosotros como médicos pues tenemos que denunciarla. Entonces no es privado, es público. Y por tanto es un mito. La violencia es un problema de familias pobres y sin educación. Eso tampoco es verdad, porque la violencia se da en todos los ámbitos y en todas las clases sociales. No tiene nada que ver con factores, con la edad, con clase social, con factores económicos, educativos, religiosos. Realmente pues la violencia aparece en cualquier medio y lo único que ocurre es que a veces las mujeres populares no les importa decir que han sufrido violencia, o sea, se confiesan, como que rompen su silencio y se confiesan y dicen han sufrido violencia. Y en cambio las mujeres de clase media y de clase alta se avergüenzan de sufrir violencia. A veces muchas mujeres profesionales que sufren violencia dentro del matrimonio se callan por vergüenza. Entonces eso es lo que a veces se confunde, ¿no? Y bueno, características de la mujer víctima de violencia. Cree todos los mitos, o sea, se cree que ella tiene la culpa de que ella se ha portado mal y que le tienen que pegar. Tiene una baja autoestima, se siente culpable, se siente fracasada, siente temor y pánico, falta de control sobre su vida, sentimientos encontrados, odio de ser agredida, pero cree que se lo merecía, se siente incapaz de resolver su situación, cree que nadie le puede ayudar, se siente responsable por la conducta del agresor, porque se siente culpable pues, de lo que ha pasado, se aísla, puede llegar a adquirir adicciones como el alcohol, acepta el mito de la superioridad masculina, o sea, cree que tiene que ser dominada y teme al divorcio, al estigma del divorcio, ¿no? Entonces esas son algunas de las características de la mujer víctima de violencia. Eso realmente pues le sume en una situación bastante penosa y normalmente pues lo que se tiene que hacer es darle una atención integral. Por eso ya incluso en los hospitales está en la sala de atención a la violencia donde hay médicos, psicólogo y trabajadora social que, bueno, que atienden esa violencia ya en los distintos ámbitos, de manera integral, ¿no? Y incluso pues se ponen en contacto con abogados que si quieren hacer denuncia, pues puedan denunciar perfectamente para cambiar esa situación, ¿no? Bueno, eso es un poco, hay mucho más que hablar de la violencia, pero esto es lo que hemos visto y que sería como lo que ustedes van a ver. Claro. Yo les voy a pasar en el aula el tema, en la investigación para que ustedes puedan hacerlo. ¿Ok? Entonces me despido porque estoy Perfecto. cansada respecto al otro curso. Muchísimas gracias y por favor, más tarde póngase en contacto conmigo. Me escribe por interno para yo mandarle un link para la reunión. ¿Ok? Gracias. Ya, perfecto, doctora. A Pase. usted. Que tenga buen día, doctora. Hasta luego. Ya, hasta